Ecuador, 23 de febrero de 2026. Los temas principales a tratar son las estrictas reformas legales para la eficiencia del gasto público en los gobiernos locales, la actualización de planes de desarrollo territorial en Azuag y Montecristi, las nuevas normativas industriales para el reciclaje, la reorganización de los clubes deportivos a nivel nacional y las innovadoras ordenanzas sobre los derechos de la fauna urbana en el Cantón Célica. Es un punto de partida sumamente revelador para dar inicio a este debate. Al observar todas estas normativas juntas, te das cuenta de cómo la administración pública está intentando calibrar casi con pinzas cada aspecto de la vida en el territorio. Ajá. Estamos hablando de una transformación que arranca en la macroeconomía, en cómo se gasta el dinero de los impuestos a nivel de alcaldías, y termina filtrándose hasta detalles tan cotidianos como el cuidado de las mascotas que caminan por el barrio. O sea, un control total. Totalmente. Todo este paquete de reglas está moldeando el día a día y marca un tono muy claro. El Estado está buscando tapar agujeros, organizar la casa y asegurar que las cosas duren en el tiempo. Bueno, vamos a desglosar esto, empezando justamente por lo que hace que todo lo demás funcione o se detenga por completo. El dinero. Siempre es el dinero. Siempre. Específicamente, quiero hablar de la nueva Ley Orgánica Reformatoria al COUTAD, que es, básicamente, el manual de reglas para alcaldías y prefecturas. Para entender lo que hace esta reforma, me gusta usar una analogía sencilla sobre el presupuesto de cualquier hogar. Imagínate una casa donde mes a mes el sueldo se va casi todo en pagar a 3 personas para que limpien, en suscripciones de streaming que nadie ve y en pedir comida a domicilio. Claro, puro gasto corriente. Al cual. Y claro, cuando el techo empieza a gotear o la refrigeradora se daña, resulta que no hay un centavo en la cuenta bancaria para arreglarlo. Exactamente. Y lo que hace esta nueva ley es decirle a los alcaldes y prefectos que esa dinámica del techo que gotea se acabó por completo. Les obliga legalmente a priorizar la inversión en cosas tangibles, en arreglar la casa por encima del gasto corriente o burocrático, como sueldos innecesarios o consultorías eternas. Es un cambio de paradigma gigante. O sea, ya no es solo una recomendación de por favor gasten mejor, sino una obligación dura y pura. Lo fascinante aquí es el candado matemático que le pusieron a la ley para forzar este cambio. La ley introduce lo que llaman la regla de asignación mínima prioritaria. El famoso 70%. Ese mismo, los municipios y prefecturas tienen que destinar al menos el 70% de su presupuesto codificado de egresos no financieros a la obra dura. Estamos hablando de gastos de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura. Cosas que la ciudadanía puede ver. Ver, tocar y usar para mejorar su vida diaria. Pero a ver, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Yo me imagino a un alcalde diciendo, es que el 70% de mi presupuesto se fue en pagar deudas carísimas que me dejó la administración pasada. Ajá. O diciendo, lo metimos en unas inversiones financieras fabulosas. Y listo, se saltan la regla del 70% para no hacer obras. Exacto. Y por eso la ley es tan meticulosa con las excepciones. Le dice a los municipios, a ver, no me incluyas el pago de deudas, ni tus inversiones financieras de los grupos 56 o 96, ni los pagos adelantados. Les cortan las excusas. Saca todo ese papeleo contable de la ecuación principal. El 70% se calcula estrictamente sobre el dinero real y operativo que tienes para hacer funcionar la ciudad ese año. Así se mide la capacidad real de transformar la plata en cemento, servicios y obras. Básicamente les quitan la excusa de la contabilidad creativa. Pero esto me lleva a una pregunta muy práctica. ¿Qué sucede si no cumplen esta regla? Es una excelente pregunta. Digamos que llega fin de año y gastaron la mitad en fiestas patronales y sueldos. ¿Hay consecuencias reales o es otro de esos regaños que quedan en letra muerta? Las consecuencias son gravísimas y el control es rapidísimo. El ente rector de las finanzas públicas tiene la obligación de revisarles las cuentas cada 3 meses. Trimestral. Trimestral. Tienen apenas 60 días al terminar el trimestre para emitir un informe. Si detectan que una alcaldía no está cumpliendo con su 70% de obra dura, les aplican sanciones directas.
¡Wow! Les reducen asignaciones y, lo más crítico, le pasan el reporte inmediatamente a la Contraloría General del Estado para que intervenga. O sea, les cortan la llave del agua y les mandan a los auditores. Tal cual. Y para quienes prestan atención a las finanzas públicas, esto tiene un impacto súper tangible. Significa que por ley hay más dinero garantizado para tapar los baches de las calles, mejorar el alcantarillado o arreglar los parques, y que tienen muchísimo menos margen para el despilfarro y la burocracia. Esa transición hacia lo concreto me parece vital. Y justamente, pasando de los números fríos a cómo estas reglas obligan a cambiar la realidad en el territorio, tenemos ejemplos muy claros de planes que ya se están adaptando. Ujú. Por ejemplo, es interesante ver el caso del Cantón Montecristi. Su alcalde, Luis Jonathan Toro Largacha, está haciendo una reforma total. Están actualizando su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, el famoso PDOT, para alinearlo milimétricamente con el nuevo Plan Nacional. El de Ecuador no se detiene. Ese mismo, el Plan 2025 a 2029. Es un reflejo perfecto de cómo la planificación local ya no puede ser una isla independiente. Si el Estado central exige eficiencia y obras, como municipio, tienes que engranar tus propios planes con esa misma visión. Y si hablamos de engranar planes con la realidad, el caso de la provincia de Azuay es otro nivel. Su actualización del Plan de Desarrollo para el 2030 tiene un diagnóstico territorial que me dejó pensando muchísimo. El de Azuay es un caso de estudio fenomenal porque se enfrentan a contrastes muy fuertes en el diagnóstico territorial. ¿Sí? Cuando hacen su diagnóstico, no se quedan solo midiendo ingresos. Utilizan índices de pobreza multidimensional que oscilan entre 0.39 y 0.46 en ciertas parroquias rurales. Números preocupantes. Exacto. Miden las carencias en agua, educación, vivienda. Y cuando cruzan esos datos con la infraestructura, descubren una necesidad crítica. Tienen que cambiar su red vial de lastre a pavimento definitivo para romper el aislamiento de esas comunidades. Pero claro, asfaltar cientos de kilómetros cuesta una fortuna. Y volviendo a la regla del 70% que hablábamos antes, el dinero no es infinito. ¿Cómo planean pagar eso sin quebrar a la provincia? Ahí entra la creatividad administrativa. Proponen una contribución especial de mejoras que llamaron Nuestra Vía. Ah, claro. Básicamente, la misma mejora de la carretera genera una contribución que ayuda a financiar esa obra pública tan esencial. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque yo leí el plan de Azuay y no se quedan solo en verter asfalto y cobrar contribuciones. Están apostando por unas soluciones a futuro súper innovadoras. Reconocen que no pueden depender de lo mismo de siempre. Así que están apuntando a invertir en microcentrales hidroeléctricas. Sí, la energía es clave. Y no solo eso, están explorando seriamente proyectos de energía solar y eólica. Y para rematar, quieren meterse de lleno en mercados verdes. La inserción en esquemas financieros verdes es una visión muy moderna. Están planteando entrar al mercado de los famosos bonos de carbono. Es brillante. Le están diciendo al mundo que el esfuerzo ecológico de Azuay tiene un valor económico en el mercado internacional. Y hablando de organizar productivamente hasta lo más inesperado, hay un esfuerzo paralelo a nivel nacional para la industria que me pareció fascinante. La Subsecretaría de Competitividad está organizando un registro súper estricto para las plantas fundidoras y chatarrizadoras. Especialmente las de bronce, cobre y aluminio. Exacto. Me llama la atención cómo esa obsesión por la eficiencia y el control que veíamos en los presupuestos de los alcaldes se aplica también a los desechos industriales. Porque es parte de lo mismo. Les están exigiendo a estas plantas nuevas solicitudes de registro muy detalladas para demostrar qué hacen con esa chatarra. Al controlar qué entra y qué sale, consolidas una economía circular real y evitas mercados informales. Y es increíble cómo esta necesidad de estructurar absolutamente todo abarca desde la chatarra de aluminio hasta el nivel más social y cotidiano. Porque hemos hablado de macroeconomía, de planes viales y de industria. Pero esto me da el pie perfecto para cambiar el enfoque hacia algo mucho más cercano, el tejido social y el deporte. Un sector que está viviendo una sacudida tremenda. Arranca con un movimiento gigante en el gobierno, la creación del fusionado Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, que absorbió al antiguo Ministerio de Cultura y Patrimonio. Así es. Agrupar estas áreas bajo un solo techo cambia completamente las reglas del juego para miles de organizaciones de base. Estaba viendo que clubes deportivos locales están teniendo que aprobar estatutos nuevos con un nivel de rigor increíble. Cosas como un club llamado Fusafam FC en Jipijapa. Sí, o el BFR Bahía Family Runners en Sucre. O el Team Depredadores en Santo Domingo.
Son organizaciones comunitarias, pero ahora sus estatutos son súper profesionales. Y hubo un detalle en esos estatutos que me pareció curiosísimo. Es obligación explícita incluir medidas contra el dopaje y prohibir sustancias que potencien artificialmente la capacidad física. A simple vista suena exagerado para un equipo de barrio. Yo me imagino un jugador de liga barrial el domingo en la mañana comiéndose un plato de hornado antes del partido y que de repente lo llamen para hacerle un test antidoping. Claro, da un poco de risa en ese contexto. Pero si conectamos esto con el panorama general, tiene todo el sentido del mundo. Si quieres existir legalmente, tienes que adoptar estándares internacionales desde la base. Pero el verdadero fondo de todo esto, nuevamente, es el control de los fondos. También les aplican reglas de presupuesto como a las alcaldías. Por supuesto. Tomemos el caso de las ligas que reciben fondos públicos, como la Liga Deportiva Parroquial La Merced. Ajá. Los nuevos lineamientos son implacables. Les exigen tener cuentas bancarias completamente separadas, una cuenta solo para fondos públicos y otra cuenta distinta para fondos privados. Para que no se mezcle el dinero del Estado con lo que recaudan ellos. Exacto. Y deben someterse a auditorías rigurosas. Es fascinante cómo la eficiencia del gasto atraviesa todo el tejido social. Le exigen rendición de cuentas claras tanto a la alcaldía como a la liga parroquial. Es que es la única forma de que las reglas apliquen para todos a todo nivel. Y hablando de que las reglas apliquen y evolucionen, quiero introducir el último tema de este análisis. Muestra cómo nuestras leyes locales están cambiando de forma radical. Entonces, ¿qué significa todo esto de las nuevas ordenanzas en el Cantón Célica? Significa que Célica acaba de aprobar, a nivel de ordenanza sobre fauna urbana, uno de los conceptos jurídicos más progresistas. Esta ordenanza define legalmente el concepto de sintiencia. ¿Sintiencia? O sea, la capacidad de sentir. Exactamente. El documento establece el reconocimiento de que los animales no humanos tienen la capacidad de sentir, percibir y experimentar subjetivamente. Al reconocer que sufren y sienten, se les otorga el derecho a la protección contra el sufrimiento. Es un paso gigantesco pasar de considerar a un perro una cosa a un ser sintiente ante la ley. Y para respaldar esto, adoptan el poderoso principio legal indubio pro natura. En caso de duda, a favor de la naturaleza. Exacto. En caso de duda o vacío legal, siempre se aplicará lo que más favorezca al ambiente y a la naturaleza. Ningún juez puede buscarle vacíos legales para desproteger al animal. Pero lo que más me llamó la atención, y creo que enganchará a cualquiera que escuche esto, es que baja a la vida real con unas definiciones increíbles. Porque vi que la ordenanza diferencia muy bien entre un animal callejero y un animal callejizado. Sí, hacen distinciones vitales. Explícame esa diferencia. Un animal callejero es el que no tiene dueño conocido, vive a su suerte. Pero el animal callejizado es el que tiene dueño, tiene una casa, pero el dueño le abre la puerta para que vague libremente por el barrio. De esos hay miles. El típico perro que rompe la basura, pero el dueño dice que no es su culpa. Exacto. La ley ya identifica esa irresponsabilidad. Y también separan lo que es un animal de asistencia de un animal de soporte emocional. ¿Cuál es la diferencia ahí? El animal de asistencia está entrenado específicamente para ayudar a personas con discapacidad. El de soporte emocional brinda compañía y alivia la ansiedad, pero sin entrenamiento específico. Definir esto organiza el espacio urbano maravillosamente. Me parece espectacular. ¿Y qué pasa si alguien incumple o maltrata a un animal en Celilla? Las consecuencias penales son fuertes. De 2 a 6 meses de privación de libertad por causar daño permanente a un animal de la fauna urbana. Y sube de 6 meses a 1 año si hay crueldad o tortura. Esta ordenanza equilibra el desarrollo urbano con una ética ambiental profunda. Ha sido un recorrido verdaderamente intenso el de hoy. Empezamos hablando de las frías matemáticas de los presupuestos y de cómo la regla del 70% en el CUTAD va a forzar a priorizar la infraestructura y evitar el despilfarro. De ahí, pasamos a ver los planes viales y ambientales en Azuay y Montecristi, el control estricto a las recicladoras industriales y el control antidopaje financiero en las ligas barriales. Para terminar, con esa profunda empatía de reconocer legalmente los sentimientos de la fauna urbana en Célica. Esto plantea una pregunta importante para quienes escuchan y analizan la gestión pública actual.
Si por un lado se exige a los gobiernos locales destinar al menos el 70% de su presupuesto estrictamente a infraestructura y obra dura, ¿cómo lograrán financiar la implementación de estos nuevos y ambiciosos derechos sociales y ambientales, como la construcción de albergues para la fauna urbana o el desarrollo de políticas culturales integrales que requieren gasto constante en personal y servicios? Es un reto fascinante sobre cómo equilibrar el cemento y la infraestructura con el bienestar social y ambiental.